Iniciando. Buenas tardes, les saluda Caterine Vega. Bienvenido nuevamente a Educa TNT, Educación Transversal y Transdisciplinaria. Hoy tenemos un tema importante a desarrollar, sobre todo porque merece la reflexión continua de cada una y uno de nosotros. El tema es violencia, consecuencias psicológicas y sociales de la violencia de género en niños y los sesgos cognitivos sobre la equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Y para reflexionar más sobre el tema, tenemos al destacado doctor psicólogo, investigador y catedrático Manuel Arbocó de los Heros, quien nos va a comentar y sobre todo nos va a explicar este tema tan necesario para nosotros. Doctor, un gusto, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Caterín, por la invitación para compartir algunas ideas, reflexiones. Y bueno, qué mejor que acá en la librería, ¿no? Acompañado de textos, ¿no? De libros. De libros, claro. Y justamente es necesario nosotros poder reflexionar sobre contenidos de interés para nuestro desarrollo psicológico y social como individuos. Y viendo específicamente esta problemática que estamos viviendo día a día, que en todos los medios lo escuchamos, lo vemos, ¿no? Y es algo ya muy preocupante a nivel de la familia, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que los niños están recepcionando toda aquella violencia que ven los padres, que ejercen los padres sobre ellos mismos, ¿no? Sobre la mamá principalmente y también sobre los hijos, ¿no? Por decirlo así. Doctor, cuéntenos, ¿qué está sucediendo actualmente en la sociedad? Porque sabemos que la violencia es universal y siempre ha ocurrido toda la vida, por decirlo así, en diferentes épocas. Pero ¿qué sucede en la actualidad? Que estamos hablando ya de diferentes tipos de violencia que están siendo denunciados, ¿no? Y que los menores de edad son los más vulnerables en ese caso. Bueno, eh, conversábamos antes de iniciar la grabación y yo te planteaba esta interrogante personal, ¿no? Si es que realmente en estos tiempos andamos más locos, decía yo, andamos más violentos, agredimos más, o si de pronto ahora, bueno, con todos los medios y toda la tecnología, lo que ocurre es más bien que todo esto es mucho más visible, ¿no? Nuestras mezquindades, nuestros defectos son mucho más visibles gracias a las redes, a las denuncias mediáticas. Hoy día todo el mundo es un periodista, todo el mundo informa, todo el mundo sube un video, etcétera, ¿no? Hay muchísima evidencia, la psicología tiene más de un siglo de trabajos, de discusiones, de aportes. Hay mucha evidencia, Caterín, de cómo los primeros años en la vida de todos nosotros son muy importantes en la constitución, digamos, de un eje, de una columna, cuando hablamos de formas de actuar, cuando hablamos de estilos de personalidad. Y te decía que hay mucha evidencia de que cuando en la infancia no observamos y no sentimos, no percibimos vínculos estables, sólidos, respeto, afecto, normalmente vamos creciendo con una serie de taras y de dificultades que muchas veces explican, ¿no? Estas noticias, ¿no? Sorprendentes de violencia con los hijos, asesinatos entre esposos, y que nos consultamos también nosotros mismos si es que no estaremos fortaleciendo estos círculos negativos, malditos, ¿no? de repetición de esta violencia, ¿no? Hay de hecho estudios familiares que encuentran cómo la violencia es algo así como transgeneracional, ¿no? Es decir, se termina imponiendo, ¿no? Formas de convivencia, modelos que no permiten que las personas pues tengan una vida mejor, con más bienestar, con más tranquilidad, con más felicidad. Claro, y es una cadena, porque es generacional, como usted acaba de mencionar. Es una cadena que ya va a trascender de los ámbitos familiares, ¿no, doctor? Porque se va también, por ejemplo, en los ámbitos digamos, relaciones personales que establece el individuo. Digamos que si un joven ha sido formado en un ambiente violento, pues
cuando crezca, trabaje, ¿no? Puede ser una persona conflictiva, ¿no? O puede tener relaciones no, digamos, no sanas con su pareja. De repente también él ha naturalizado la violencia tal cual de un ambiente en que lo ha vivido, ¿no? Sí, la psicología encuentra que hay varias posibilidades, ¿no? Así como un fenómeno no siempre es causado por una sola variable, también las consecuencias, ¿no? A veces pueden variar. Es cierto, puede haber gente que sea también muy violenta, muy impulsiva, pero también puede haber gente que sea muy tímida, ¿no? Extremadamente tímida, gente que se someta a otros. Es cierto lo que dices, de pronto hay cierta conflictividad mayor por parte de esta persona en sus relaciones laborales, en sus relaciones estudiantiles, ¿no? Hay reportes todos los días de chicos problemáticos, de chicas problemáticas. Conocemos de empleados, de trabajadores con los cuales es mejor tomar una distancia prudente, ¿no? Entonces, creemos que eso no aparece de la nada, no está básicamente programado genéticamente. El ser humano es un ser que se va construyendo, el ser humano es un ser que va aprendiendo, el ser humano es un ser que es de todas las criaturas, de todos los organismos vivos, probablemente es la que va configurando muchísimo más un mundo interior muy particular, que es producto de esa percepción de sus relaciones, es producto de esa internalización, para usar un término psicológico, de estos mensajes, ¿no? que le dan desde que es muy pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la educación, yo hablo mucho con los estudiantes, ¿no? De psicología, de educación, el tema de la educación emocional, el tema de la educación social, el tema de la educación moral, ¿no? Es imprescindible, ¿no? O sea, esto nunca se debió desligar de los procesos formativos. O sea, una verdadera educación no es aquella en la que básicamente nos centramos en darte muchos conocimientos de una materia o muchos conocimientos de física, de matemática. No es solamente eso, ¿no? O sea, hoy por hoy tenemos que regresar a lo que siempre fue la educación, tratar de formar buenos ciudadanos, buenas personas, gente interesada en la filosofía, en las ciencias, gente que pueda convivir con otros, ¿no? Eso es urgente, ¿no? Lo que estamos viendo es, como dicen algunas investigadoras peruanas, que han publicado un texto muy interesante que se llama La trampa educativa, ¿no? La trampa educativa. Lo que estamos viendo es eso, son chicos y chicas que están llegando y están cayendo en una trampa educativa y están viviendo muchas veces en ambientes familiares donde hay una serie de carencias, ¿no? Entonces, el pronóstico en esos casos es por lo menos reservado, ¿no? Sí, doctor, justo viendo así de manera específica el caso de aquellos chicos que son huérfanos de feminicidio y también de aquellos niños que, bueno, ahora son adultos, han visto la violencia en sus hogares y también de aquellos otros jóvenes, adolescentes, infantes que de repente no han tenido la violencia directa por parte de sus padres, ¿no? Pero sí a través de los medios de comunicación, ¿no? Y no ha habido el seguimiento de sus progenitores, a ver qué es lo que está viendo su hijo, cómo le va en sus tareas, en sus relaciones personales, ¿no? Estos chicos más adelante van a crecer, ¿no? No necesariamente usted dice que van a ser violentadores, igual las mujeres, porque también hay mujeres que son violentas, hay mujeres que son manipuladoras, como también hay varones, ¿no? Pero sabe, por una sociedad que es desigualitaria, una estadística más alta están los varones, ¿no? Que son quienes ejercen más violencia sobre las mujeres, ¿no? Y lamentablemente las cifras lo dicen. Pero tampoco no podemos dejar de lado que hay varones que sufren, que tienen su dolor y que se tiene que respetar el dolor también de esas personas, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué hacer? Porque es algo nosotros vemos en las redes sociales cómo padres de familia agreden con sus discursos a otras mujeres cuando opinan sobre temas que tienen que ser propiamente de mujeres, y esos señores, pues, como decía, tienen hijos, no piensan la forma en que están violentando a sus criaturas porque lo han naturalizado, ¿no?
Y estos niños pues van a crecer con todo esa ideología, digamos, de las diferencias entre hombres y mujeres. Justo hoy venía también el tema sobre sesgos cognitivos, ¿no? ¿Qué hacer en ese caso? Porque es difícil cambiarle la mentalidad a un hombre de 40, de 50, es imposible. Pero ¿de qué manera pues menguar ese accionar en esas personas que hagan un autoanálisis, una reflexión, para que sus hijos no crezcan, digamos, con esas ideas, digamos, proliferadas de sus padres? Porque si bien no lo puedes decir directamente en casa, pero las acciones hablan mucho, ¿no? Claro, bueno, hay varios puntos ahí que mencionas importantes, ¿no? Bueno, hay violencia a las mujeres, sí, pero también hay violencia a los niños, hay violencia a los ancianos, hay violencia a los animales, ¿no? Hay violencia al ambiente, hay una normalización de la violencia. Y eso es peligroso porque cuando algo se normaliza, de alguna manera también se invisibiliza, ¿no? Yo a veces, bueno, también tengo contacto en las redes, ¿no? Y por ejemplo, si tú utilizas unas horas y empiezas a ver comentarios, vas a ver que hay un ataque, muchas veces hay un repudio, hay una burla. O sea, yo creo que las redes pueden ser bastante útiles, pero también han puesto de manifiesto nuestras mezquindades, ¿no? O sea, nos reflejan también, ¿no? Es como la televisión, ¿no? Hay quienes dicen, la televisión está en tan bajo estado porque finalmente hemos caído todos en ese estado, o porque ese estado genera una mirada mórbida, morbosa de un espectador pasivo, de un espectador poco exigente consigo mismo, etcétera, ¿no? O sea, le damos el tipo de televisión a la gente porque la gente lo pide, o sencillamente damos el tipo de televisión porque estamos todos insertos en una sociedad así. Entonces, por un lado, yo creo que efectivamente se ha normalizado, o sea, el maltrato se puede normalizar. Por ejemplo, vamos a trabajo empírico. Hay investigaciones que se han hecho con niños en escuelas y con mujeres agredidas de particulares estratos educativos, económicos, y en ambos casos se escuchan cosas preocupantes. Por ejemplo, niños a los cuales les cuesta entender de que meterle lapos, como dicen ellos, al compañero es una forma de violencia. Lo dicen, lo verbalizan. Yo solo le tiré un lapo. O sea, ahí te das cuenta cómo eso es peligroso, ¿no? Porque no va a haber una toma de conciencia que muchas veces aparece ante una sensación de responsabilidad, de culpa, ¿no? O sea, no se visualiza de que hay una falta, ¿no? Tú ves cuando alguien te dice, bueno, pero todo el mundo se pasa la luz roja, por ejemplo, ¿no? O sea, te lo dicen con desparpajo, ¿no? O por ejemplo, ahora creemos y queremos que sea cada vez en menor frecuencia, pero por ejemplo hace unos años mujeres que te decían, bueno, mi esposo solamente me grita, ¿no? O mi esposo solamente me cela, ¿no? O solamente me pega cuando se enoja mucho. Entonces hay una justificación, hay una racionalización y hay una invisibilidad de algunos temas que, claro, usando bien los medios, las redes, espacios como este, permiten o buscan que la gente pueda un ratito detenerse en esta ajetreada vida que tenemos y preguntarse, ¿no? Hasta qué punto mis comentarios, hasta qué punto mi comportamiento también refleja algún tipo de problemática, ¿no? Hasta qué punto soy también responsable. Ahora, sí, bueno, es difícil, tú dices que es imposible ya cambiar la mentalidad de alguien mayor, ¿no? Es más difícil, no creo que sea imposible porque finalmente existe dentro de las áreas psicológicas esto que es el área psicoterapéutica y bueno, la gente realiza cambios, ¿no? Que no son pues rapidísimos, ¿no? Porque nos acostumbramos a una forma de comportamiento, una forma de ver el mundo, ¿no? El comportamiento está muy relacionado a la forma de entender el mundo y de verme en ese mundo, ¿no? Pero quizás por eso, ¿no? Es que trabajamos mucho con los jóvenes, hablamos con los jóvenes, hablamos de los niños, escribimos sobre temas educativos, que claro, es algo mucho, mucho más lento, ¿no? Ahora, mencionabas, por ejemplo, los programas, ¿no? No ayuda.
O sea, nosotros todos, creo, de alguna manera queremos paz, queremos respeto, pero yo he escrito un artículo que lo he llamado sociedad esquizofrenógena, ¿no? O sea, la sociedad esquizofrenógena es aquella sociedad que produce esquizofrénicos, es decir, que produce personas confundidas, ¿no? ¿Por qué? Porque durante gran parte del tiempo, la televisión y los medios nos dan 2 o hasta 3 mensajes contradictorios, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, voy a poner un ejemplo que está ahora, digamos, en la mesa. No cosifiquemos a la mujer, ni una menos. Respetemos a la mujer. Pero tú ves en los programas televisivos que la mujer sigue siendo en muchos de estos programas un objeto, una cosa sexual, una chica que usa bikinis y que salta, ¿no? Y tiene buenas piernas. Entonces ahí, por ejemplo, hay 2 mensajes al mismo tiempo contradictorios, ¿no? Y eso genera confusión. O por ejemplo, ¿no? Nos dicen en la escuela respeten a sus compañeros, no se agredan, no se maltraten, etcétera, ¿no? Comuníquense, hablen, respira profundo, ¿no? Pero sin embargo vemos, escuchamos comentarios de padres muy problemáticos que llegan a los colegios a quejarse de todo, a, a reclamar todo, ¿no? Entonces tú dices, ¿hasta qué punto estamos arando también en el desierto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que percatarnos de eso, ¿no? De estos 2 o 3 mensajes que vamos dando, pero que son dispares, que son antagónicos, ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? En los medios también, ¿no? O sea, si el político de turno va con mis intereses y me cae simpático, entonces decoro su discurso o minimizo su falta o su delito. Pero si no me cae bien o no va contra mis intereses, entonces despotrico de él. Tú comparas 2 diarios, muchas veces, muchos días, y los titulares son totalmente opuestos, ¿no? Entonces, lo que se genera es una confusión. Si yo fuera niño, actualmente, yo sería un niño decepcionado, ¿no? Decepcionado por lo que veo en televisión. Me dicen que la educación es el camino, que hay que saber, que hay que valorar la cultura, pero lo que veo son programas de televisión donde la gente que generalmente sale sin culta, inclusive algunos han pisado la universidad, pero la universidad no entró en ellos ni a patadas. Los profesores hacen miles de esfuerzos. Acabamos de ver en las redes cómo hay uno que se disfraza para intentar llamar la atención, y te apuesto que gana un poco más del sueldo mínimo, mientras que un congresista que de pronto no sirve para nada, o uno de estos chicos lindos de televisión que poco aporta, tienen miles de seguidores en las redes y tienen cuentas bancarias muy suculentas. Entonces, estamos en una sociedad bastante desorganizada, ¿no? Y se hace difícil, pero bueno, los que estamos en la psicología o en la educación no podemos rendirnos, ¿no? Porque yo suelo decirle a los estudiantes, recordando una famosa obra de Sábato, La Resistencia, ¿no? Yo creo que los especialistas de letras, de humanidades, de sociales, de psicología, de educación, de filosofía, a veces da ganas de tirar la toalla, pero de hacerlo y de no seguir el trabajo, de no seguir hablando de estos temas, de no seguir investigando, escribiendo. Creo que el mundo se va a convertir cada vez más en un mundo mecanizado, tecnocrático, que ya lo es, y manejado como es ya manejado actualmente, no por los grandes pensadores. Los que manejan el mundo, los que manejan los sistemas son básicamente gente ligada a la administración y a la economía. O sea, esa romántica idea de un mundo manejado por los filósofos propio de la cultura griega es del pasado, digamos, lamentablemente no la vemos en el presente. O sea, ¿quiénes tienen, por ejemplo, poder para colaborar y contribuir a que la educación y la cultura aumente en el país? Los millonarios, los empresarios, los dueños de canales. Ninguno de los dueños de canales que yo conozca es filósofo, o pedagogo, o terapeuta. Básicamente son empresarios, son comerciantes, y muchas veces formados en centros universitarios que tienen esta mentalidad de los números, el cálculo,
y salir en azul. Y los cursos de ética, los cursos de pedagogía, los cursos de relaciones humanas, los cursos de desarrollo personal, si es que se dan, porque la mayoría de veces no se dan, cuando se dan, están girados en torno al negocio. Entonces, sí, pues es una lucha, como alguna vez le dije a Denegri, entre David y Goliat, ¿no? Pero, bueno, no es sencillo, pero, digamos, espacios como la universidad, como algunas facultades, como algunos pocos espacios televisivos o radiales, intentan hacer una suerte de pedagogía masiva, ¿no? Y bueno, hay que estar en eso. Claro, justo hablamos ya más de un doble discurso, triple discurso, ¿no? En los medios, ¿no? A través de diferentes personajes que ellos utilizan, más que todo por una especie, digamos, publicitaria, de negocio, porque ellos fijan sus intereses, pues, ¿no? En lo que le pueda generar, ¿no? Pero entendemos que, bueno, como indicaba el doctor, ahí no hay filósofos, no hay pedagogos, no hay gente basada en el tema. Y la pregunta es, ¿qué? Entonces, si tenemos a los grandes grupos de poder, ¿verdad? Quienes son los que manejan prácticamente la opinión pública, ¿no? Y también que tienen que ver con la educación prácticamente que reciben los niños, porque recordemos que los padres no están todo el día en casa y generalmente la herramienta que le dan a los hijos para que se entretengan es el televisor, ¿no? O las redes sociales, el celular, ¿no? Que es lo más práctico ahora. Entonces la pregunta es, la labor en quién está en los colegios, porque también los papás ni tiempo tienen, porque si los medios no nos ayudan, el Estado con sus políticas públicas son escasas, ¿no? Políticas educativas, ¿quién es los colegios, los profesores? Estoy recordando, hay colegios privados en Lima, probablemente en el resto del país, donde a las reuniones de padres de familia van las nanas, ya no los padres, porque, bueno, están trabajando, están en su negocio, están en el gimnasio. Eso me lo han comentado un montón de profesoras, ¿no? Y psicólogos que trabajan en colegios, ¿no? Van las nanas, ¿verdad? Yo creo que no hay que ser psicólogo, educador para reflexionar hasta qué punto actualmente a muchas personas, a muchos padres les interesan sus hijos, ¿no? Ese es el tema. El tema es que, voy a decir algo que de repente es disonante, pero a muchos padres no les interesan sus hijos. O sea, lo que les interesa es que estudien, que no hagan problemas, que aprendan y que luego se independicen y tengan dinero, ¿no? Pero, salvo, digamos, personas con vocación paterna y materna, que las hay, y que se fajan y que asumen una maternidad y asumen una paternidad, te lo digo de muy buena fuente, converso casi todos los días con practicantes de psicología, psicólogos, estudiantes de psicología, de educación. Los papás, por ejemplo, brillan por su ausencia en los colegios, ¿no? No hablo de la mamá de pronto que está ahí metida en el colegio todo el tiempo porque es media obsesiva y no, que son casos que existen, ¿no? Te hablo de masivamente, o sea, en las reuniones de padres y familia los padres no van, no tienen tiempo, no recogen las libretas, ¿no? O sea, nosotros cuando éramos niños, pues, me acuerdo pues que los que no recogían las libretas eran 2 o 3 del salón de 30 y tanto, y uno se sorprendía y ¿qué pasa? ¿Por qué no ha ido tu papá? Ahora 2 o 3 son los que recogen las libretas, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Se enteran que su hijo va a repetir el año en noviembre, ¿no? Entonces es crudo, es feo, es sorprendente, pero estamos en una sociedad que abandona, ¿no? Padres que se despreocupan de la educación de sus hijos pretendiendo que porque te pago un buen colegio, te pago un colegio particular, ya estoy haciendo todo lo necesario para que te eduquen. Entonces los depositamos a los chicos en los colegios que tienen también sus dificultades y sus falencias. No hay colegio perfecto y le damos al colegio la responsabilidad que nos toca a nosotros como padres. O sea, nosotros debemos inculcarle a los chicos ciertas cosas desde muy pequeños, ¿no? El respeto, por ejemplo, para los miembros de la familia, el respeto para la familia, claro, el respeto para el vecino, el gusto por la lectura. Claro, hacer algo que yo llamo, Caterín, telepedagogía, o sea, enseñarle a los chicos a que hay un aparatito de televisión y que hay que buscar, hay que tomarse un tiempo para buscar mejores propuestas. Claro. Los papás ahora lo vemos en reuniones, lo vemos en fiestas, lo vemos en todos lados,
Cuando el niño no sabe qué hacer y está incómodo, porque toditos están casi aburridos todo el tiempo, le damos el celular o le prendemos la televisión y ya mira eso, mira la pantallita y no me molestes, ¿no? Entonces, tenemos niños pues ensimismados en estas maquinitas, que están teniendo poco contacto con otros niños. Otro problema también, ¿verdad? No está Sí. relacionándose con otros niños de la misma edad, ¿no? Aprendiendo, explorando. Y te cuento una anécdota. Nunca antes había visto en la publicidad, ¿no?, tantos talleres de habilidades sociales para niños, adolescentes y adultos. Psicólogos, y ahora, bueno, los que no son psicólogos, pero fingen serlo, se asumen Coach. serlo con este nombrecito del coach, talleres de habilidades sociales para todos, inclusive para empleados en las oficinas. Entonces, ¿eso qué refleja? Que de chiquitos no hemos aprendido a convivir con el otro, a relacionarnos con el otro, lo cual no es sencillo, no es fácil. Las relaciones humanas no son sencillos, cada quien tiene sus tiempos de tolerancia, sus manías, sus percepciones. Por eso te decía hace un momento, ¿no? Yo creo que tenemos y se está dando lentamente que hacer un giro en los planteles y trabajar con los chicos mucho esto de la convivencia, ¿no? La convivencia, el Exacto. respeto, ¿no? Cuando vemos estas noticias de abuso escolar, de maltrato, ¿no?, el ciberbullying, el bullying, ¿eso qué refleja finalmente? Que no hay un respeto al otro, el otro me estorba, el otro me molesta, el otro está cosificado, Sí, ¿no? sí, doctor. Y todo esto pues está relacionado directamente que en el futuro este problema de desigualdad y también de exclusión, ¿no? Falta de oportunidades. ¿Por qué? Porque a los niños los papás no les enseñan, porque no todos, claro está, porque hay padres que sí son responsables, pero hay una buena cantidad de padres que no paran atento a lo que sus hijos hacen en casa, ¿no? Entonces es importante que ellos guíen, uno, cómo debe establecer las relaciones sociales con otras personas, que hay que respetar, que hay que ser tolerante, ¿no? Que tanto niño como niña tienen la misma capacidad para poder desenvolverse en la sociedad, ¿no? Los mismos derechos para aprender, las mismas oportunidades, ¿no? Sí, además que hay que recordar algo también. Tenemos que entender de que tiene que estar en nuestro proyecto de vida como adultos tener hijos. O sea, yo siento cuando converso con algunos papás o veo algunos chicos o converso con profesoras de niños, psicólogos escolares, por lo que me cuentan, por lo que veo, de que estamos trayendo niños al mundo sin haberlo pensado bien, ¿no? Creo que ahora la gente se demora más en tomar la decisión para comprar un auto que para ver si quiere ser madre o padre, ¿no? O sea, no es sencillo dedicarse a esta tarea de ser madre o padre. Se requiere tiempo y ciertas características psicológicas, ¿no? Paciencia, buen humor, facilidad para comunicarse, interés en estar con pequeños. Además se requiere una economía, es decir, alguien me decía, pero si lo pensamos mucho, entonces nadie va a tener hijos. De repente eso es lo que se requiere, ¿no? Bajar un poco, como en algunos países, la paternidad y la maternidad para primero desarrollarnos, autorrealizarnos, ¿no? Cumplir nuestros proyectos de vida y ya más o menos felices, estables, maduros, empezar a preocuparnos por los pequeños. Yo veo, insisto, este punto es importante, Caterín, queremos que las cosas mejoren, queremos que la educación mejore, pero ¿de dónde van a salir adultos, ciudadanos, votantes inteligentes del mañana, cuando lo que vemos ahora son niños estafados, ¿no? O sea, hay niños muy tristes, hay niños muy irascibles, hay niños que no tienen modales, ¿no? O sea, por ejemplo eso, ¿no? Yo voy a un colegio como niño y me enseñan mucha matemática, pero no tengo modales. Si yo no aprendo modales de niño, cuando esté en la universidad o trabajando, voy a ser un patán. Voy a ir chocándome como los carritos chocones con todos los demás, ¿no? Ahora, antes en casa te enseñaban los modales, ¿no? Por las buenas o por las notas buenas, antiguamente te enseñaban. Pero ahora yo siento que muchos papás tienen al hijo, ahora los llevan, por ejemplo, muy tempranamente a los kinder, a los centros de estimulación y los depositan ahí
desde que tienen 4 meses, 6 meses, 8 meses. Eso nunca antes se vio en la crianza. Probablemente nosotros somos de una generación donde empezamos a ir a estos centros a los 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Yo recuerdo que a los 4 años creo que fui a un nido, etc. Hoy día hay una generación de desapegos, ¿no? Hay una generación, yo he escrito un artículo que lo he llamado la generación desapegada, o sea, te dan 2, 3 meses creo para amamantar a tu hijo y luego tienes que trabajar porque el ritmo de vida así lo exige, porque vivimos en un sistema económico y si queremos vivir tenemos que gastar bien y eso involucra trabajar mucho. Entonces muchos de estos niños en ese periodo donde el sentido común y la psicología ha investigado se requiere formar este apego con la madre, con el padre, con la familia, ¿no? Eso te da arraigo, ¿no? La idea, yo tomo un concepto de la etología, ¿no? La idea de manada, la idea de clan, ¿no? Que va a ser tan fuerte, claro, para formar una personalidad más o menos segura, se diluye cuando vemos pues chicos que muy rápidamente van a estos centros donde a veces les pasan cosas no muy buenas, a veces atendidos por personas que ganan muy poco, que no están preparados. Entonces ya, si te das cuenta, comenzamos con errores, ¿no? No digo que esto sea garrafal, no digo que los padres, por tener estas condiciones, van a echar a estropear, no van a echar a perder a sus hijos, pero el ritmo de vida de los últimos 20 años no es el ritmo de vida pues la década de los 50 o la década de los 40, ¿no? Entonces es como que la sociedad se presta por un lado para seguir cometiendo errores y por otro lado los educadores en las facultades, los psicólogos en sus facultades, los sociólogos y los filósofos en sus facultades proponen libros, proponen textos, proponen teorías, hablan de educar, hablan de la buena educación, pero por otro lado encontramos grandes errores en nuestra sociedad. Ayer veía, Caterín, un video de lo que está ocurriendo en Gamarra, en La Victoria. Ha entrado un alcalde que se ha puesto los pantalones, que ha pedido apoyo, ha recibido ese apoyo por lo que parece y ha hecho lo que nunca antes se había hecho. Tomar unos días, limpiar la casa, ordenar el emporio comercial, hacer respetar las normas. Y yo veía en la noticia ayer cómo el grueso de estos vendedores informales que no aceptan normas, que no aceptan la autoridad, el principio de autoridad, que golpean policías, se habían corrido un poquito y estaban tomando otra avenida para seguir haciendo lo que venían haciendo en el otro lado. Entonces yo le decía a mi esposa ayer, viendo las noticias, estamos mal, o sea, no queremos aceptar reglas, ni normas, ni consejos, no aceptamos. Yo creo que un problema que tiene el peruano promedio, que tenemos, me incluyo, ¿no? Como peruano también, no es la falta de creatividad, no es la capacidad de trabajo, tenemos eso, pero, y esto lo han dicho otros profesionales, otros psicólogos, ¿no? Tenemos dificultades para aceptar principios normativos, ¿no? Quizás por eso en el exterior a veces nos ven como que sacamos la vuelta, que somos relajados, ¿no? Un entrenador argentino que estuvo acá en un club de fútbol, entrevistado en el extranjero unos años después, decía su experiencia, ¿no? Él había sido entrenador en muchos países de Sudamérica y decía, el jugador peruano tiene mucho talento, pero no le gusta entrenar. Entonces, es indisciplinado. ¿Y por qué? Acá viene un intento de explicarlo. Porque no hemos interiorizado, quizás de niños, las figuras de autoridad. Las figuras de autoridad centrales son el padre y la madre. Entonces estamos en un país donde estas figuras son endebles, son mojigatas, o tienen mucha neurosis, no saben cómo vincularse con los chicos, son de estos padres que los desatienden, hijos productos de infiernos en casa, de padres que se divorcian. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar, no? O sea, si no incorporamos a tiempo algunas cosas como el orden, la disciplina, ¿no? El respeto pues a la autoridad, ¿no? Hay cosas que no nos gustan, pues, pero tenemos que aceptarlas pues, para poder funcionar como sociedad, como vecindario, como país.
no se aprenden, ¿no? Entonces andamos por ahí sacándole la vuelta a la vida, ¿no? No solamente sacándole la vuelta al esposo, sino a los hijos, al trabajo, a la vida, y así no se puede, no se suma, ¿no? Claro, en todo caso hablamos de, es un problema estructural, ¿no? Estructural y sistémico, por decirlo así, ¿no? Porque involucra a varios individuos, ¿no? Principalmente padre y madre, ¿no? Y la preocupación es tremenda, doctor, porque con tanta violencia que vemos hoy en día, por ejemplo, jóvenes que tienen 15, 20 años que ya están robando con pistola en mano y que mueren en una balacera, uno se pregunta, ¿qué pasó? Hace 18 años estos eran unos bebés, eran unos niños que se estaban formando. ¿Qué sucedió? ¿Qué se desquebrajó en su hogar? Sí. Entonces Sí, nos por ejemplo, preguntamos mucho eso. Vienen de familias violentas, claro, hay muchos factores sociales, ¿no? Y también tienen que ver las herramientas psicológicas también a nivel individual, ¿no? Porque no todos pueden superar problemas en casa, sean económicos, sociales, pero ahí hay un problema también por parte del Estado, ¿no? Digamos, en el lado educativo, ¿no? El sistema educativo, ¿no? Pero a veces no se puede manejar, digamos, ese aspecto sin la ayuda de los papás, vuelvo a repetir, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo hacer en situaciones de jóvenes que ahora son, digamos, son personas, no decir psicópatas sociales, diríamos, que son delincuentes, sí, ¿no? Que vienen de hogares disfuncionales, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Porque está creciendo cada día más y actualmente, por ejemplo, disculpe que voy a ser un poquito extensa en esto, hace unos días de la República salió una noticia que decía que habían jóvenes entre 14 y 19 años, más o menos unos 700.000 jóvenes, o hasta un poquito más, en la zona urbana de Lima, que no estudiaban ni trabajaban. Zonas urbanas, perdón, del Perú. 700.000 jóvenes que no trabajan y no estudian de 14 y 19 y años. la pregunta es, ¿qué hacen, Caterina? ¿Qué hacen? Si no estudias, si no trabajas, siendo joven, ¿Qué haces? Entonces, tus tiempos libres, ¿a qué lo dedicas? ¿No? Claro. ¿Cómo fortaleces tu autoestima? Exacto, y si vienes de hogares violentos, profesor, ¿cómo haríamos? Claro. Yo creo que se han empobrecido mucho los vínculos, ¿no? Por ejemplo, las noticias que vemos ahora. Chiquitas de 14, 15 que ya tienen una gran experiencia sexual, con vínculos rápidos, con relaciones fortuitas, donde no hay la palabra amor, compromiso, no existe. Muchachitos que ya antes de tener DNI tienen un arma en algunas zonas de Lima y del Callao y de provincias. Chicos que tienen un prontuariado delictivo antes de llegar a la mayoría, y uno se pregunta, pero ¿qué está pasando? O sea, esto ocurría en 1920, esto ocurría en 1940, y lo que vemos es que no ocurría en una estadística muy pequeñita. Algunos personas profesionales que reflexionan sobre la sociedad, tratan de ubicar las causas, ¿no? Algunos hablan de la violencia que existió desde los años 70, 80 en el país, con todo el fenómeno del terrorismo. Otros hablan de estas migraciones que finalmente generaron una sociedad enfrentada y problemas como el racismo, la discriminación, radica ahí. Otros hablan de una contaminación masiva a través de la televisión, el cine, desde los años 60, 70, estilos de vida, formas de comportarse que venían del norte, que venían de Europa y que a nosotros muy alienadamente asumimos como la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos chicos repiten en sus relaciones con amigos, en sus relaciones de pareja, estas temáticas que vemos en muchas películas, ¿no? Donde no se vinculan, donde hay una forma de ser muy light, muy superficial, ¿no? ¿Cuántos de estos chicos están repitiendo su propia serie norteamericana, ¿no? Entonces hay varias, algunos hablan del decaimiento de la escuela, ¿no? O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente la escuela puede darle una educación de calidad a toda la población? Antiguamente la educación era mucho más elitista, no iban todos. Entonces dijimos, bueno, tienen que ir todos, porque todo el mundo tiene el derecho a la educación. La pregunta es, si antes yo tenía para brindar alimentos de primera necesidad a 20 personas, y ahora ya no son 20, sino son 600, ¿podré repartir una merienda adecuada? Hay muchos que piensan que la educación, con el porcentaje de inversión que se le da cada año, a veces baja,
con las dificultades geográficas e ideológicas que tenemos en nuestro país, la educación no se reparte, no es equitativa, ¿no? Es desigual. Entonces, si a eso le sumas adultos poco responsables, personas que no aceptan reglas. Ayer veía en estos programas del noticiero, habían entrevistas a muchos de estos comerciantes, ambulantes, y tú te dabas cuenta de que estas personas no podían dar un buen ejemplo a sus hijos. Habían niños entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo responsabilizar absolutamente al niño o al adolescente de lo que hace, de lo que no hace y de lo que le pasa, ¿no? Entonces, si los padres no leen, no estudian, no se preocupan por cumplir las normas, pagar lo que tienen que pagar, estar al día con sus responsabilidades, ¿cómo le vamos a enseñar eso a los hijos? Te cuento una anécdota. Conversando con una persona en un colegio, me decía la cantidad de padres morosos, no pagan las pensiones de colegios privados, y muchos de ellos le decían a la cajera, etcétera: señorita, no tengo plata. Entonces yo me pregunto, con esos detalles, ¿no? Un padre que justifica su no pago a una institución privada diciendo, bueno, porque no tengo plata, porque no. ¿Cómo le puedo enseñar a mi hijo a cumplir sus responsabilidades? Por ejemplo, el hijo podría decirle: papá, no he hecho la tarea porque no quiero. Y el papá tendría que aceptar eso. O sea, wow, ok. ¿Cómo le va a decir ese papá a su hijo: no, pero tienes que hacer tu tarea, es tu responsabilidad, si yo no cumplo con pagarte el colegio porque no tengo plata? O sea, mira esa desfachatez para responder, ¿no? Lo conversaba en una reunión. Entonces, yo creo que gran parte de los problemas es la casa, ¿no? Finalmente es la casa, es el hogar. Hay, por ejemplo, casas donde se piensa que si tenemos 5 televisores o 6 televisores en la casa, 3 autos y piscina, ya tenemos una familia, ¿no? Y lo que tenemos es una casa con mucha comodidad, pero no tenemos una familia. Y si queremos que la sociedad vaya mejorando, tenemos, y no digo nada nuevo con esto, estoy repitiendo algo que ya se ha dicho mucho, tenemos que preocuparnos por las familias. Pero van a haber personas, hombres y mujeres, como los que vemos en las noticias, que dan estas respuestas en la vía pública cuando un periodista les pregunta sobre la situación de orden que se quiere establecer en un centro comercial, y con padres, o sea, con madres y padres como estos señores, no va a haber hijo que se forme bien. O sea, hay que ser... Esto puede sonar crudo, puede sonar feo, desagradable, pero válgame Dios, ¿no? O sea, si yo hubiera tenido una mamá o un papá como estos señores y como muchos otros señores que cometen gravísimos errores, porque los padres cometen los errores, pero hay gravísimos errores, probablemente yo no estaría aquí contigo, Catherine, hablando de estos temas, estaría probablemente haciendo otras cosas, ¿no? Claro. Y teniendo otras sensibilidades también. Sí. Porque hay que acercar al niño. El niño no, eso no es innato, ¿no? Hay que acercar el niño para que desarrolle cierta sensibilidad. Por ejemplo, sensibilidad por la lectura, sensibilidad por las buenas películas, sensibilidad por la buena música. Si tú te das cuenta, los que conducen estos programas musicales juveniles en las radios, la letra de muchas de estas canciones que los chicos bailan todos los fines de semana. Hoy día van a bailarse esas canciones por adultos, por adolescentes. Va a haber papás que van a poner estas canciones en los cumpleaños de sus hijos de 7 años y los van a hacer bailar. Entonces, si tú ves las canciones, hay un empobrecimiento, hay una pobreza de los vínculos, hay algo que decía de Negri, ¿no? Hay un decaimiento de la inteligencia. Chomsky, una mente lúcida en Estados Unidos, lingüista y crítico social también, dice: los medios nos hacen creer que ser estúpido, que ser simplón, está bien. Entonces, dice Chomsky, ¿no? Por ejemplo, la publicidad, los comerciales, los contenidos televisivos y radiales, al tratarnos como retrasados, al darnos mensajes como mensajes se le pueden dar a un niño de 1 año, terminan teniendo un público, una masa que va a actuar y va a pensar como un niño, como una niña. Entonces, bueno, son varios problemas, creo que nos hemos extendido, ¿no? Familia, claro, escuela, medios. Que todo ¿no? va de la mano, todo está articulado, todo es sistémico, es integral, es complejo, es estructurado. Entonces,
Si es que de repente están hablando de, bueno, de efectos psicológicos y sociales, ¿no? Y niños que han sufrido, han padecido en un ambiente violento, bueno, es que son varios factores, ¿no? Y que tenemos que mencionarlos, ¿no? Y todo está relacionado, como me dices, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en torno al tema para, bueno, comentarles los últimos libros que ha sacado la librería SBS. SBS Lima, estamos en la sucursal de Angamos, Miraflores, por ejemplo, este libro de aquí, Aprendizaje, Competencias y TIC, de Miguel Ángel López Carrasco. Una segunda edición, ¿no? Que habla sobre la innovación educativa, ¿no? Innovación educativa para los colegios de Lima, ¿no? Ahora que se está implementando mucho el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? De nuevas formas de comunicarse, más efectivas, más rápidas, ¿no? Para el aprendizaje de las niñas y niños, jóvenes y adolescentes. Sí, otro libro que también me parece interesante resaltar, muchas gracias, es El poder de educar. El poder de educar, de Daniel Dreyfus Escárate. Es de la editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El poder de educar habla sobre cuál y cómo debe ser la relación entre sociedad y universidad. ¿Qué significa ser profesor universitario en estos tiempos? Está vinculado más que todo a la docencia, ¿no? A la docencia universitaria. Y bueno, y para muchos profesores, ¿no? Que desean también actualizarse en estos temas sobre pedagogía universitaria, ¿no? Y también otros temas, de repente, lo que usted quisiera, doctor. Sí, estamos en una librería, qué lugar tan simpático, y estaba buscando algunos textos, y también, bueno, me permito poner sobre la mesa estos textos muy interesantes para educadores, para psicólogos escolares, para pedagogos, filósofos, personas de otras profesiones que estén interesadas en educación, sobre todo educar pues el espíritu, ¿no? Lo que románticamente decimos el alma, la psique, la mente, ¿no? Cultiva. Sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces son algunas ideas, reflexiones, diagnósticos, claro, de cómo van las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuentos que enseñan a vivir fantasía y emociones a través de la palabra. Qué bonito la palabra, con un fin terapéutico, un fin para socializar, para construir identidades, para aprender. La palabra es una herramienta básica para muchas, ¿no? Muchas construcciones, ¿no? Y bueno, cuentos que enseñan a vivir. También lo encuentran aquí en la librería SBS de Miraflores. Otro libro sobre la educación, de Krishnamurti, ¿no? Krishnamurti, ¿no? Ese es uno de los libros más importantes, ¿no? Resultado de charlas y diálogos que mantuvo un profesor de la India con estudiantes y profesores, ¿no? Rompiendo los esquemas habituales de los sistemas pedagógicos y educativos. Un libro que revoluciona la educación, por decir así, ¿no? Sistemas educativos en el mundo, ¿no? Un libro sobre todo teórico, ¿no? De formación. Excelente. Libro sobre la educación de Krishnamurti. Otro libro también importante es La educación universitaria en el Perú, del Instituto de Estudios Peruanos. Democracia, expansión y desigualdades, de Ricardo Cuenca, ¿no? Un libro muy interesante y actual. Aborda sobre la hipótesis desarrollada en los 3 ensayos que componen ese libro, ¿no? Coinciden con la expansión universitaria. Habla sobre cómo se ha ido proliferando, ¿no? Cantidades de universidades, ¿no? Sobre todo, bueno, privadas, ¿no? Por decir así, pero también hay que ver la calidad, ¿no? De esas universidades, ¿no? Claro. Privadas. Es que el sistema universitario nos indica no solo fue incapaz de incluir a todos, sino que aquellos que sí lo fueron se vieron envueltos en relaciones asimétricas con la institución universidad. Este libro busca mostrar cuál ha sido el camino recorrido en la expansión universitaria que siguieron aquellos grupos tradicionalmente excluidos en el país por razones étnicas y económicas. Y bueno, muy interesante este libro, La educación universitaria en el Perú, publicada por Instituto de Estudios Peruanos. Yo me permito, Caterín, sí, también recomendar 2 libros que suelo citarlos en mis artículos, y suelo recomendarlos a los estudiantes también, ¿no? 2 sociólogos, ¿no? Fallecidos hace relativamente poco tiempo, ¿no? Giovanni Sartori, el famoso sociólogo italiano, con su libro Homo Videns, la sociedad teledirigida. Es un libro muy interesante donde nos habla un poco del impacto que está teniendo los medios, en especial la televisión, en la cabecita de los niños. Y Sigmund Bauman,
también sociólogo, que tiene un libro interesante que se llama Amor Líquido, ¿no? Él habla de la sociedad líquida y le habla de la debilidad, la fragilidad de las relaciones humanas, ¿no? Creo que es un tema interesante para padres y para jóvenes que quieren explorar un poco en estos diagnósticos sociales sobre lo que está ocurriendo en las culturas llamadas postmodernas, ¿no? Sí, bueno, quienes deseen también pueden consultar los artículos publicados por el doctor Manuel Arbocó de los Heros. Él tiene varias investigaciones académicas, ¿no?, que son de interés también de padres, porque aborda los temas sobre el impacto de la televisión basura en la mente y la conducta de niños y adolescentes. Súper interesante. También hay otros temas de interés que abordan, por ejemplo, a ver, no que sea educativo, acá está, el cerebro, la lectura y el homo videns. Justo hace un momento mencionaba a Sartori, ese sociólogo que escribió un libro muy interesante, el homo videns, ¿no? La teleaudiencia de hoy en día prácticamente, ¿no? Que es un nuevo ser, ¿no? Muy distinto, que más se basa en lo mediático, de la mano de la tecnología, ¿no? Un ser más pragmático, saca provecho de lo que puede. Bueno, y son lecturas pues necesarias, ¿no? Sobre todo también los maestros que pueden revisar las investigaciones del doctor, que están muy interesantes. Tiene que ver mucho con el impacto de la televisión basura, cómo se estructura el cerebro, la lectura de los videns, y también otros temas de repente un poco más que tiene que ver con la carrera de psicología, que es sobre psicología, psicoterapia y sociedad, reflexiones humanístico-existenciales. Súper interesante por ahí para los estudiantes de psicología, de filosofía, repito, psicología, psicoterapia y sociedad. Reflexiones humanístico-existenciales. También otro apunte interesante, la lectura en la era audiovisual, problemas y posibilidades, ¿no? Sobre todo porque hay muchos jóvenes que no entienden hoy en día lo que leen, ¿no? Y están acostumbrados pues a lo breve, ¿no? Un ejemplo, las redes sociales, ¿no? Ahí tienes que ser bien breve hasta con lo que escribes, ¿no? Porque si no, el joven, sobre todo jóvenes, porque los adultos, dicen, aparte que no están muy acostumbrados, bueno, 50, 60 años ya tienen otro tipo de forma de comunicarse, no tanto por redes sociales, pero jóvenes de 20, ellos quieren algo que sea muy rápido. Si tienes que decirles algo que sea bien breve, no les gusta, no se toman el trabajo de leerlo, de escucharte pues media hora, no, tiene que ser a lo mucho 3 minutos, ¿no? Porque se cansan. ¿Te acuerdas de en su momento los 140 caracteres? Creo que era de Messenger para ¿Twitter? decir algo, o en Twitter. Vargas Llosa decía, no hay cosas que no se pueden decir en 140 caracteres. Y eso es totalmente cierto. Las redes nos permiten y nos invitan todo el tiempo a hacer lecturas rápidas, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, yo, ¿no?, escribo cosas en el Facebook, pero si ya es muy extenso, tengo que partirlo en dos, o tengo que ya publicarlo en otro formato, porque nadie lo va a leer, ¿no? Hay un público que obviamente sí lee, el público que está más relacionado a la academia, ¿no? Público interesado, ¿no? De repente, bueno, el público más comercial, masivo, que le dicen, ¿no? La cultura popular. Los tips, ¿no? Las frases cortitas, lo frases cortito, hechas, ¿no? Sí. El cuarto de pollo, ¿no? No tenemos, y eso es, la idea es que no se pierda, ¿no? Esa posibilidad de la lectura de largo aliento, ¿no? Exacto, sí. Sobre todo para las nuevas generaciones, pues, ¿no? Sí, te cuento una anécdota, Caterina, que me ha pasado muchas veces. Yo tengo muchos años ya enseñando cursos en universidades privadas, básicamente, y cuando entrego un texto, doy una lectura, siempre me dicen, ¿cuántas páginas son? Sí. O sea, hay un desánimo a priori, siempre. un temor a la lectura extensa, ¿no? Sí. Cuando al contrario, ¿no? O sea, el estudiante debería involucrarse en su papel de estudiar y de leer lo más que se pueda, ¿no? Exacto, ¿no? Eso debería ser en todos los ámbitos del sistema educativo peruano. Doctor, para terminar, con respecto a los sesgos cognitivos que estamos viendo, esa resistencia de las personas, sobre todo hombres, pero también hemos visto un grupo de mujeres, ¿no? Que le tienen digamos, a la idea de igualdad y equidad, ¿no? En hombres y mujeres. Cuando hablamos de los roles sociales, ¿no? Porque hay muchas personas que confunden el tema de género y lo llevan, digamos, a otros ámbitos, ¿no? Que tienen que ver, de repente, con comunidad LGTB, como que ya
amplifican mucho el tema cuando estamos hablando simplemente de igualdad de oportunidades, que que las mujeres y los varones cumplan las mismas funciones que los hombres en diferentes espacios públicos, por decir así, o relaciones sociales. De repente, o de repente labores, ¿por qué una mujer no puede ser, por qué mayormente las mujeres tienen que ser enfermeras y no pueden ser doctoras, por decir así? O por qué los varones no pueden ser asistentes sociales o no pueden ser enfermeros, porque antiguamente el estigma era que no, varones no pueden ser enfermeros, o ese es un trabajo de mujeres. Y cuando hablamos de género hablamos de roles, ¿no? Y hay gente que más lo limita también al lado sexual, ¿no? O a la comunidad LGBT. Entonces, y cuando hablamos de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, nos referimos a eso, ¿no? Igualdad de oportunidades, igualdad para poder ejercer o estudiar las mismas profesiones que antes pensaban que no eran para las mujeres porque nos consideraban, digamos, por decir así, débiles, ¿no? En aspectos físicos, en aspectos emocionales, sobre todo con la teoría una teoría del cerebro, acompañada de la biología, ¿no? Que las mujeres somos más sensibles por las amígdalas, ¿no? La zona cerebral, las conexiones nerviosas, ¿no? En cambio los varones no, ese lado no tiene muchas conexiones, pero en realidad todo esto es aprendido, todo esto es social, porque hay mujeres con personalidad, digamos, un poco más ruda, que dirían masculinas, y hay hombres como le puedes decir, ay, tú eres muy femenino, entre comillas, ¿no? Hombres que son personalidad más sensible, ¿no? Entonces, esas son construcciones sociales, ¿no? Y hay mucha gente que se resiste, hay mucha reticencia en eso, sobre todo varones, ¿no? Que cuando tú les explicas ello, se cierran. Claro, bueno, hay un debate, ¿no? Y siempre va a estar abierto el debate en estos temas, ¿no? Que si hay un temperamento y hay algunas inclinaciones y predisposiciones genéticas, que si es cultural. Bueno, no, ni todo es genético ni todo es cultural, ¿no? Caemos en un reduccionismo cuando nos vamos a una esquina y decimos todo es cultural, todo es construcción cultural. No, la menstruación no es una construcción cultural. La calvicie temprana no es una construcción cultural. No, tener ojos verdes o tener ojos negros no es una construcción cultural. Medir 1,90 m o medir 1,50 m no es una construcción cultural. Claro. Y tampoco todo es genético, ¿no? O sea, el niño que miente, el niño que no hace sus tareas, no es que tenga pues un gen o que tenga, como a veces salen estos, los llaman fake news, ¿no? Noticias falsas. Sí. El cerebro del irresponsable, ¿no? Entonces, mamá, yo tengo un cerebro irresponsable, por eso no voy a hacer nunca mis tareas. Ah, ya, entonces hay que aceptarte porque tienes tu cerebro irresponsable. Yo creo que no vamos bien por teniendo estas posiciones antojadizas inclusive. El hombre es un ser que se va construyendo, el hombre es una posibilidad, el hombre es un proyecto, como dirían los existencialistas. A veces este proyecto se desarrolla bien y hacia eso apuntamos, a veces este proyecto se va lamentablemente al tacho, y lo vemos con gente que arruina su vida y que arruina la vida de los demás, ¿no? Ahora, hay que entender algo, Caterine, no vamos a poder convencer, tú has hablado de los sesgos cognitivos, no vamos a poder convencer a todos. Lo que se hace al repetir estos discursos es que la gran mayoría esté de acuerdo en lo que consideran o consideramos podría ser el camino, podría ser la propuesta más democrática, más respetuosa, más saludable. Pero siempre va a haber extremistas, siempre va a haber dogmáticos. Entonces, digamos, tampoco pensemos de que porque estén estos dogmáticos, estos extremistas, es que no, el discurso, la propuesta, el avance no se ha realizado. Yo creo que ahora, a diferencia de hace años, hay más, así como hay otros problemas nuevos, sí, ¿no? Así como hay anoréxicas de 9 años que no había hace 30 años, así como hay niños que se suicidan que no existían hace pues, un siglo, no sé. Así como hay fenómenos nuevos, así como ahora hay chicos que se cortan, modifican su cuerpo, etcétera, se convierten en quienes no son, adoptan la identidad de animales, etcétera. Hay cosas muy curiosas, raras y hasta patológicas nuevas que están ocurriendo en algunas sociedades. También hay una mayor sensibilización hacia algunos temas, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, hay creo yo, un discurso que intenta promover el respeto a las personas, ¿no? No solamente combatir la violencia en las mujeres,
lo cual podríamos inclusive citar estadísticas, es real, hay más violencia a la mujer que al hombre. Pero también hay violencia al niño, hay violencia al adulto mayor, hay violencia a las personas pobres, hay violencia a las personas quechohablantes, etc. Entonces lo que tenemos que hacer es difundir, dialogar, esto siempre tendrá que ser reiterativo, tendrá que ser repetitivo, para que vaya corriendo el mensaje a la gran mayoría de personas, ¿no? Sin dobles discursos, sin sociedad esquizofrenógena, porque cuando yo veo en la calle una manifestación antimachista, que terminan quemando, rompiendo, pintando paredes, incendiando iglesias como hemos visto en Argentina, ¿no? Entonces ahí hay un doble discurso, porque Claro. yo pido respeto, pido consideración, pero por otro lado también insulto, destruyo y voy contra todo aquel que no piense como yo. Si hoy yo tengo una idea distinta a la tuya, entonces me vas a llamar ortodoxo, tradicionalista, patriarcal, etcétera. Entonces yo creo que caemos en ese juego de terminar convirtiéndonos de repente en figuras que piden algo con una mano, pero con la otra mano lo rechazan, ¿no? Claro, es que es el extremo que se está llegando con las acciones, ¿no? Claro. Porque si tú pides tranquilidad, no violencia, no paz, reconocimiento, ¿no? Claro, o sea, Entonces, ejemplifica eso. No quiero dar nombres, pero veía en las noticias como una de las, estamos tocando también otro tema ya, no, una pero de está las bien líderes, conversar. una de las líderes de los movimientos feministas, acá en el Perú, tenía 2 denuncias de exparejas, Sí. 2 chicas que, ¿no? Entonces, cuando tú ves esto, dices, el hombre es bien complejo, el ser humano es bien Sí. complejo, ¿no? Sí. Cuando ves estas noticias, ¿no? Pero, como te decía, no vamos a poder convencer a todos, ¿no? O sea, va a haber gente que por su propia formación, por una cuestión cultural, una cuestión ideológica, una cuestión religiosa, una cuestión política, por la época en la que le tocó aprender cosas, no es lo mismo pues un muchacho de 18 años, 20 años que una persona de 70, 80, ¿no? Es difícil decir a alguien de 80, mira, todo eso en lo que tú creías estar parado no es así, no existe, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de las divergencias, de las diferencias en la comunidad LGTB, pero te recuerdo que ya no es LGTB, es LGTBI, A, intersexual, asexual, pansexual, y esto sigue, inclusive ya hay algunos estudios que están hablando que estamos cayendo se está diluyendo la identidad sexual inclusive, estamos entrando en una época en algunos países donde, bueno, voy a defender que la ley me permita casarme con gatos, ¿no? Porque Bueno, y me voy a poner, ese sería un extremo, ya pero creo es que estamos viendo eso, o sea, bueno, no es LGTB ya, es LGTB. Bueno, entonces pero va a haber gente que no, tú hablabas de los sesgos, de la forma cognitiva. Claro, más relacionado a eso. Va a haber gente que no le van a entrar balas, va a haber gente que por más que los científicos, los pedagogos, los filósofos, gente como tú, imparta estos espacios para conversar calmadamente, tranquilamente, sin levantar antorchas, sin tirar dardos. Va a haber gente que no lo entienda, no lo acepte. Y bueno, tenemos que, como sociedad, aceptar de que esto existe en todos los lados, ¿no? Pero lo que prima, el mensaje que se da, básicamente es el mensaje de respeto, de equidad, ¿no? Si los chicos no quieren estudiar enfermería, no están obligados los chicos a estudiar enfermería, pero que estudien lo que puedan estudiar, lo que quieran estudiar. Si las chicas no quieren estudiar ingeniería mecatrónica, que no se les obligue a estudiar ingeniería mecatrónica, pero que puedan estudiar aquello que les guste. Pero sí hay violencia cuando yo no te permito, ¿no? Por ejemplo, ingresar a como era antes, ¿no? O cuando le limito, ¿no? El campo. O cuando te limito, te la pongo las mujeres, difícil, ¿no? Los padres en casa, los decían, no, las mujeres no son para ingeniería, decían, no, es más trabajo para hombres. Por ejemplo, eso, ¿no? lamentablemente decían eso, Sí. Entonces, y eso marca a las mujeres, porque hay mujeres Sí. que de repente hemos querido estudiar medicina, hemos querido estudiar psiquiatría, y de repente por ahí no, para los números más, los hombres saben más, las mujeres más para las letras. Y hemos crecido así, ¿no? Desde el colegio. Claro. O sea, entonces, bueno, ahora ahí se está dando lo contrario, las mujeres estamos demostrando que Claro. podemos, y en todos los ámbitos podemos desenvolvernos, en todos los campos, ¿no? Así. Todo depende de nosotros y también que no nos pongan límites, pues, porque también para seleccionar personal, ¿no? También hay ciertos sesgos machistas por parte de autoridades, ¿no? Entonces,
lo esencial es que ellos también se involucren en ese tema de la igualdad y la equidad de género, ¿no? Me parece, sí, Porque sí. es una forma de incluir a todos los ciudadanos, ¿no? Tienes razón, Caterín, y hay que luchar por eso, pero también aprovecho en recordar algo a la gente que gentilmente está viendo este espacio, ¿no? Hay que ser realista, porque si yo, hombre o mujer, indistintamente, quiero tener mi profesión, quiero tener mi maestría, quiero viajar por el mundo, quiero tener un buen estilo de vida, quiero tener amigos, quiero viajar 3 veces al año, y además quiero tener 3 hijos y ser buen padre, probablemente no pueda. O sea, esto es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? De repente antes las personas, las parejas, entre comillas, se contentaban con que el papá trabaje, traiga el sustento y la madre su casa. No digo que era el modelo ideal, es más, es un modelo familiar que cada vez existe menos. La mujer tiene que trabajar, tiene que hacerse profesional, tiene que capacitarse y en buena hora. Pero también hay que ser realista, porque si yo, hombre o mujer, quiero ser profesional, tener mi doctorado, tener dinero, viajar por el mundo, o sea, no voy a poder abarcar todo, ¿no? Justamente lo que hemos hablado son padres que están desatendiendo a sus hijos. Entonces, veamos las cosas con realismo, miremos nuestro proyecto de vida, seamos padres cuando estemos un poco más estables, seamos padres cuando la relación con esa mujer, con ese hombre es sólida, ¿no? Vemos chicos que llegan a la niñez y los padres ya están separados. En algunos países del planeta, son estadísticas, ¿no? El promedio de duración de un matrimonio es menos de un año. Sí. Y en menos de un año es probable, si se requiere un par de encuentros, que ya haya un bebé, que ya haya en esa pareja que tiene vida íntima, sexual, haya una criatura. Entonces, seamos realistas, seamos conscientes, seamos inteligentes, hagamos paternidad responsable y cuando nos toque ser madre o padre, asumamos, ¿no? Fajémonos. Y bueno, leamos, estudiemos, seamos un poco más conscientes. La resistencia de sábado, ¿no? Es decir, creo que Bryce decía, yo soy un pesimista que quiere que las cosas salgan bien, ¿no? No propongo una psicología rosa, pinky, todo es excelente, ¿no? Yo creo que hay serios problemas en nuestra sociedad. Hay cosas que se hacen bien, por ejemplo, a veces hay iniciativas en las redes que terminan en un buen producto, hay jóvenes un poco más conscientes, hay gente como este profesor que se disfraza, como ese médico que ha ganado un premio internacional. Yo escribí un artículo en el diario que lo titulé La gente buena es invisible hoy. Los medios, las radios, los diarios, lo que más nos difunden y lo que más nos enseñan es el asesinato, la violencia, la corrupción, el papá que violó a la hija, el otro que estafó, el político corrupto, ¿no? Y a veces no creemos que estamos pues en el infierno de Dante, ¿no? Y en realidad hay serios problemas, pero también hay posibilidades, hay propuestas. Al menos yo intento ser un psicólogo no solamente crítico y que hace una suerte de diagnóstico social, sino también